Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Espero que ya estén tan emocionados y contentos como yo de comenzar con esta sesión de español para sexto grado, para lo cual nos acompaña como siempre la maestra Gaby Rivas. Bienvenida, Gaby. María, qué gusto saludarte y espero que se encuentren muy bien en casa nuestras alumnas y alumnos. Esperemos que sí. Y vamos a escuchar a Jolisto, quien nos tiene un consejo muy importante. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Y ahora sí, maestra Gaby. Espero que se encuentren de la mejor forma posible, alumnas y alumnos de sexto grado. Me alegra poder volver a saludarlos hoy en su clase de lengua materna. A mí también me emociona muchísimo comenzar con esta clase, Gaby. Hoy continuaremos trabajando con la práctica social del lenguaje 12, escribir cartas personales a familiares o amigos. Qué bueno, el trabajo que iniciamos ayer con esta práctica social del lenguaje ya comenzó a mostrarme ciertos aspectos curiosos de la realidad, Gaby. Qué bueno escuchar eso, pero en particular, ¿a qué aspectos de la realidad te refieres, María? Al correo postal. Pues desde hace años estoy familiarizada con el uso del correo electrónico. Sin embargo, mi conocimiento del correo postal es bastante limitado. Durante la sesión de ayer empecé a percatarme de eso, pero lo confirmé más tarde cuando comencé a contestar las preguntas que les planteamos a los estudiantes y que pueden ver ahora en pantalla. Bien, les repito las preguntas. ¿Has recibido o enviado alguna carta personal de forma postal y o electrónica? ¿Cómo fue la experiencia? ¿A quién te gustaría mandarle una? ¿Por qué? ¿Qué te gustaría decir en tu carta? ¿Cuáles fueron tus respuestas, María? Pues fíjate, Gaby, respecto a la primera pregunta, confieso que nunca he mandado ninguna carta por correo postal y que por otro lado, pues solo me llegan los recibos de luz, agua y gas. Y en ocasiones las tarjetas postales que me envía una tía mía muy querida que viaja mucho. Y como podrás imaginarte, la llegada de los recibos de pago, pues la verdad es que eso no me emociona nada. Sin embargo, recibir las tarjetas postales de mi tía siempre me resulta muy emocionante, pues mediante la fotografía que incluyen, me comparte no solo alguna imagen de los lugares que visita, sino que en la parte posterior me platica una experiencia especial y así me expresa su cariño también. Qué interesante. ¿Y a quién te gustaría mandarle una carta y por qué, María? Pues precisamente a mi tía, porque quiero tener la experiencia de enviar una carta por correo postal y porque mi tía, quien siempre ha sido bien pata de perro, ha estado un tanto deprimida por el encierro y me encantaría darle esa alegría en estos días. Suena muy bien tu idea, María. Solo te pido que en este momento no vayas a salir de casa para eso. No debes exponerte. En otra sesión exploraremos algunas opciones para el envío seguro de nuestras cartas durante la pandemia. ¿Y qué te gustaría decirle a tu tía, María?
Uy, muchas cosas. Quisiera darle las gracias por tenerme siempre presente y por mostrármelo enviando tarjetas postales de sus viajes, por las cuales también yo he aprendido muchísimas cosas de múltiples hitos. Y esas tarjetas postales han sido una especie de ventanitas hacia los destinos en los que ella ha estado. Y también quiero platicarles sobre el trabajo que hemos estado realizando aquí y decirle que mi contacto con el correo postal se lo debo en gran medida a ella. Y por supuesto que la quiero mucho y que deseo que en cuanto termine la pandemia pues ya podamos realizar un viaje juntas y escribiré una carta muy bonita para mi tía. Estoy segura de que sí, María. Y gracias por contarnos todo esto de tu tía. Por cierto, ¿te sabes su dirección postal? Sí, Gaby, ¿por qué? Te propongo que al final de la sesión empleemos para ejemplificar la forma en que deben anotarse los datos de las direcciones postales del destinatario, en este caso tu tía, y del remitente, es decir, quién enviará la carta, y en este caso eres tú. Pues me encanta la idea. Así adelantaré en la elaboración de mi carta. Por cierto, ¿cuál es el propósito de la sesión de hoy? Analizaremos una carta personal y continuaremos reflexionando sobre la función y algunas características de las mismas, como tipo de información contenida, uso de deícticos, aquí, allá, acá, ahí, etcétera, y datos que se requieren para el envío. O sea que por lo visto nos convertiremos en expertas en materia de cartas. ¿Y qué materiales vamos a necesitar? Vamos a necesitar tu cuaderno, libro de texto de español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario. Pues siendo así, Gaby, ya estoy lista. ¿Y qué texto literario vamos a leer hoy? Un fragmento del capítulo 12 de la novela El Periquillo Sarmiento, escrita por José Joaquín Fernández de Lizardi, y vale la pena resaltar el hecho de que esta es la primer novela mexicana. Se publicó en 1816 y una de las primeras de Hispanoamérica. ¿Y sobre qué trata la novela? A grandes rasgos, describe la vida de Periquillo, nombre del protagonista, quien es un pícaro, es decir, un individuo listo, astuto, desvergonzado y tramposo que suele meterse en problemas, aunque tiende a salirse con la suya. La historia se desarrolla durante los últimos años de la Nueva España. Estudiantes en casa, les recomiendo que la lean. Existen múltiples ediciones en papel y electrónicas, varias de ellas gratuitas, como algunas de las editadas por la UNAM. No vayan a espantarse por el tamaño, ya que pueden leerla en muchas sesiones, solos o con sus familiares. Pues parece un plan de lectura muy atractivo y se me antoja llevarlo a cabo con mi hermana, por ejemplo. Le voy a platicar con ella, a ver. ¿Y de qué se trata el fragmento que vamos a leer hoy, Gaby? Es una carta ficcional incluida en El Periquillo Sarmiento, que fue escrita poco antes de morir por el padre del protagonista, y su destinatario era su hijo, es decir, Periquillo. Estudiantes en casa, mientras leemos, centren su atención por un lado en las características de la epístola y por otro en el tipo de recomendaciones dadas en ella. María, ¿me ayudas con la lectura? Por supuesto, Gaby. Carta incluida en El Periquillo Sarmiento, adaptación de José Joaquín Fernández de Lizardi. Al cabo de 3 días abrí la carta, cuyo contenido leí tantas veces que se me quedó en la memoria, y por ser sus documentos digna herencia de vuestro abuelo, os la quiero dejar aquí escrita. Amado hijo, al borde del sepulcro te escribo esta, que según mi orden te entregarán luego que esté mi cadáver sepultado. No tengo más bienes que dejar a tu pobre madre que 4 reales y los pocos muebles de casa para que pases sin ansias algunos días de su triste viudad. Y a ti, hijo mío, ¿qué te podré dejar sino escritas por mi mano trémula y moribunda aquellas mismas máximas que he procurado inspirarte toda mi vida? Hazles lugar en tu corazón y procura traerlas a la memoria con frecuencia. Obsérvalas, que jamás te arrepentirás de su observancia. Sé fiel a tu patria y respeta las autoridades establecidas. Pórtate con todos como quisieras que se porten contigo. A nadie hagas daño y jamás omitas el bien que puedas hacer. No aflijas a tu madre ni excites su llanto. Jamás desprecies los clamores del pobre y hay en sus miserias un depósito en tu corazón. No juzgues del mérito de los hombres por su exterior, que éste es engañoso las más veces. No te empeñes nunca en singularizarte en nada. Si fueres padre, maestro o prelado, no olvides la observancia de tu regla. Antes entonces debes ser más modesto en el hábito, más puntual en el coro y más edificante en todo.
pues no es razón que exijas de tus súbditos el estrecho cumplimiento de su obligación si tú les enseñas otra cosa con el ejemplo. No uses copetes en el cerquillo a modo de faisán o pavo, que esta sola divisa manifiesta el poco espíritu religioso y declara bien lo apegado que está el que lo usa al mundo y a sus modas. Finalmente, si no profesas, guarda estos preceptos en cualquiera que sea el estado de tu vida. Ellos son pocos, fáciles, útiles, necesarios y provechosos. Lo que nos mandan es justo, lo que nos prohíben es en beneficio nuestro y de nuestros semejantes. Nada tienen de violento sino para los abandonados y libertinos. Y por último, sin su observancia es imposible lograr ni la paz interior en esta vida ni la felicidad eterna en la otra. Acuérdate pues de esto y de que dentro de pocos días seguirás el camino en que va a entrar tu Padre, cuya bendición con la de Dios te alcance por siempre. Adiós, hijo amado, a las orillas de la eternidad, tu amante padre, Manuel. Esta carta no hizo más efecto que entristecerme algunos ratos, pero sin profundizar sus verdades en mi corazón, porque a este le faltaba disposición para recibir tan saludable semilla. Fernández de Lizarde, José Joaquín, El Periquillo Sarniento, México, Promexa Editores, 1979, páginas de la 117 a la 118. Muchísimas gracias, María. Estudiantes en casa, María, ¿qué les pareció esta carta? Pues tiene unos preceptos muy interesantes y que están ahí expresados en la carta, pues como vimos en la clase sobre los trabajadores como personajes de la literatura mexicana, una obra literaria suele hablar sobre el tiempo en que fue escrita y en este caso en particular, supongo que la carta que leímos nos revela un ideal de conducta de finales del siglo XVIII y principios del XIX entre los entonces pobladores del actual territorio mexicano. Así es, María. Qué bueno que lo señalas. De hecho, los preceptos a los que haces referencia son la herencia que a Periquillo le dejó su padre antes de fallecer. Sí, esa fue la herencia de Periquillo, aunque como él mismo dice después, la carta no tuvo el efecto adecuado en el momento indicado porque le faltaba disposición para recibir tan saludable semilla. ¿Y qué piensas sobre los preceptos en sí mismos? Pues me resulta curioso el hecho de que sigan vigentes. El ideal de conducta que representan, al parecer, no ha variado tanto desde entonces. Y en particular quiero resaltar dos preceptos que me parecen fundamentales. Pórtate con todos como quisieras que se porten contigo y a nadie hagas daño y jamás omitas el bien que puedas hacer. Muy interesante, María. Yo también comparto esos preceptos. En mi opinión, son principios fundamentales de vida. Y si todos los siguiéramos, el mundo sería un lugar mucho más amable. Alumnos y alumnas, ¿qué piensan de la estructura de esta carta? ¿En qué se parece y en qué se diferencia de las que leímos antes? Pues igual que en las otras cartas, Gaby, que leímos, se trata de una personal. En este caso, un padre se le escribió a su hijo para hablarle de forma privada sobre asuntos íntimos, que era brindarle unas recomendaciones de conducta. Muy bien. ¿Y qué otras similitudes y o diferencias encuentras? Pues que incluye información propia de las cartas, como el destinatario, el saludo inicial, la despedida y la firma o rúbrica. Lo único que no se menciona, a diferencia de las otras epístolas que habíamos leído, son el lugar y la fecha en que fue redactada. Así es, María. Falta esa información, la cual, como comentamos ayer, se considera esencial al momento de redactar una carta, pues permite que el lector o destinatario se ubique espacial y temporalmente. Y supongo que falta porque se trata de una carta que forma parte de una novela. Y seguro que si leemos la novela podríamos ubicar espacial y temporalmente las acciones. Así es, María. El contexto de la historia que se cuenta en la novela ubica espacial y temporalmente al lector, pero hasta aquí con la carta ficcional incluida en El Periquillo Sarniento. Ahora vamos a leer una carta real que fue escrita y enviada en 1900 y que trata sobre el momento en que el padre del pintor zacatecano Francisco Goitia, quien nació en 1882 y murió en 1960, estaba haciendo averiguaciones para enviarlo a la Ciudad de México a estudiar arte. ¿Recuerdan los textos autobiográfico y biográfico de Francisco Goitia que leímos aquí?
¿Cómo olvidarlos, Gaby? Recuerdo que me gustó y en particular el texto autobiográfico, pues describía las vivencias infantiles y juveniles de Francisco Goitia en el estado de Zacatecas, del cual es oriundo. Si mi memoria no falla, ese texto concluía cuando Goitia hablaba sobre el descubrimiento de su pasión por las artes, antes justo de su llegada a la Ciudad de México. Sí, María, qué bueno que nos lo recuerdas. Mientras leemos la carta, les pido que centren su atención en las particularidades básicas de esta clase de texto. Me refiero a las que comenzamos a estudiar desde ayer y que hemos identificado en todas las cartas leídas hasta el momento. Les propongo que aprovechen para mirar las cosas que se dicen explícita e implícitamente sobre el modo en que se dirigían por escrito dos amigos y sobre parte de la historia temprana del pintor. Bien, voy a leer. México, febrero 8 de 1900. Señor don Francisco A.B. y Goitia Ábrego. Muy estimado amigo, recibí la apreciable de usted, fecha primero del actual que contesto, manifestándole que tengo gusto en servirles en lo que me es posible a los buenos y antiguos amigos como usted. En tal virtud, me ocupé inmediatamente de tomar los informes que desea respecto de la Escuela de Bellas Artes, de los cuales resulta que aunque ya se cerró la matrícula desde diciembre, se puede conseguir que admitan al joven de usted, pues así me lo ha ofrecido uno de los profesores de la escuela, conocido mío, o en último resultado puede entrar como supernumerario, aunque no creo que será preciso apelar a ese recurso. Para mayor seguridad, procuraré hablarle al director de la escuela tan pronto como asista a su oficina, pues está enfermo, y le diré a usted el resultado. La repetida escuela está bien atendida. Respecto a pupilaje, puede conseguirse en las casas de asistencia, cuarto amueblado, alimentos y lavado de ropa desde 30 o 60 pesos. Pero ya por 40 pesos se obtiene una asistencia decente. Para estos casos me parece mejor buscar una familia conocida y honorable de las muchas que en esta ciudad se dedican a esta clase de negocios, pues de este modo se les evita a los jóvenes que vivan en completa libertad, lo cual da mal resultado generalmente. La mensualidad se paga rigurosamente adelantada en todas las casas de asistencia. Por regla general, conviene que los jóvenes interesados no reciban más dinero que el estrictamente preciso para sus gastos menores, pues así se les evitan muchos peligros. Esto es lo que puedo informar a usted sobre las preguntas que se sirve hacerme. En cuanto a que si admito el cargo del tutor de su expresado hijo, le diré a usted con toda franqueza que aunque me honra la confianza de usted, el cargo es sumamente difícil y delicado y no me considero competente para desempeñarlo, pues ya ve usted que muchas veces ni activa vigilancia y autoridad de los padres basta para evitar el descarrío de los jóvenes, y más aquí donde hay tantos elementos de perversión, y me sería sumamente penoso, en caso de una desgracia, tener que darle a usted malas cuentas de mi encargo. Pero por otra parte, queriendo complacer a usted hasta donde me sea posible, le ofrezco, si se resuelve, a mandar a dicho joven con el carácter de recomendado únicamente a hacer por él todo lo que esté a mi alcance. En cuyo caso, con su aviso, daré los pasos necesarios al objeto. El primero sería arreglarle la matrícula antes de que se ponga en viaje para evitar, si se presenta alguna seria dificultad, hacer gastos inútiles. La escuela tiene un plan de estudios para los jóvenes que quieran hacer la carrera completa de pintores y para los que quieran estudiar únicamente determinada clase de pintura, escultura, grabado, galvanoplastia, etc. Hay clases de día para los que se dedican exclusivamente a estos estudios y nocturnas para los que tienen otras ocupaciones de día, por cuyo motivo para hacer la inscripción se necesita, además de su nombre, saber a qué quiere dedicarse. Me dice Rafael Ávila, que está donde siempre y que no ha recibido carta de usted. Me ofrezco a las órdenes de usted, como siempre, afectísimo amigo y seguro servidor, Pedro Galaviz. Gracias, María. Estudiantes en casa, tú, María, ¿qué opinan? Pues es muy atractivo enterarse de las cosas que ocurrían en otra época en México en el ámbito de lo privado. Se retratan diversos aspectos de la vida cotidiana del México de fines del siglo XIX y de principios del XX, como algunos de los requisitos para poder ingresar a la Escuela de Bellas Artes, las características y los precios de las pensiones para los estudiantes y la manera en que alguien podía solicitarle a otra persona que fungiera temporalmente como tutor de un hijo o una hija, y también ubicarse en el tiempo y el espacio es sencillo, pues incluyen la fecha y el lugar. Y en la primera carta
Ábrego dice febrero primero de 1900 y en la segunda dice Ciudad de México una semana después, el 8 de febrero. Y ahí nos brindan una perspectiva particular de la realidad y en este caso pues de la historia también. Y es muy atractivo leer la manera en que se expresaba la gente en la época. Es cierto, María. Estas cartas son, como su nombre lo indica, personales, es decir, privadas, por lo que se emplea un lenguaje diferente al que se usa, por ejemplo, en una carta de opinión, cuyo destinatario es un grupo anónimo de lectores. Si lo reflexionas, la diferencia en el uso del lenguaje resulta lógica, pues en general las personas no nos expresamos igual en el ámbito de lo privado que en el de lo público, en casa y en la calle. Sí, aunque en el caso de la carta que acabamos de leer, el amigo del padre del pintor se expresa pues con distancia, supongo que por el respeto que le tiene a su interlocutor. Y a pesar de que, como señalas, emplea un lenguaje más bien pues familiar y afectuoso, desde el tratamiento, es decir, el título que le otorga por cortesía o por el cargo que ocupaba, ya que lo denomina señor seguido de don y el nombre completo que es señor don Francisco A.B. y Goitia. Sí, en ese sentido vale la pena subrayar que el tipo de relación entre los interlocutores determina la manera en que se establece la comunicación. En este caso, Pedro de Calaviz le habla de usted, lo cual implicaba respeto. Asimismo usaba diversas fórmulas de cortesía, sobre todo en el saludo y en la despedida, que indican también respeto. En pantalla pueden ver 2 ejemplos. Y hay algo más que llamó mi atención y que imagino que es típico de esta clase de textos, y es la inclusión de referencias espaciotemporales específicas. Y en este momento no estoy haciendo alusión a la especificación inicial del lugar y la fecha, sino a frases como, por ejemplo, ya por 40 pesos se obtiene una asistencia decente. Para estos casos me parece mejor buscar una familia conocida y honorable de las muchas que en esta ciudad se dedican a esta clase de negocios, pues de este modo se les evita a los jóvenes que vivan en completa libertad, lo cual da mal resultado generalmente. Sí, María, muy bien. En las cartas es común el uso de palabras y expresiones como aquí, allá, acá, ahí, ese, ahora, las cuales aluden a un tiempo, lugar, sujeto o cosa cuyo referente se halla en otra parte del texto. En ese sentido, si te fijas, esta clase de palabras denominadas deícticos carecen de significado por sí mismas. Esta carta también deja ver que el correo postal era el mejor medio de comunicación de la época, pues gracias a un par de líneas escritas por Pedro de Galaviz, es posible inferir que el padre del pintor pregunta por otro amigo a quien también le escribió y de quien no obtuvo respuesta. Me dice Rafael Ávila que está donde siempre y que no ha recibido carta de usted. Sí, y gracias a esas frases podemos inferir que el correo postal era el medio de comunicación más común. Así era en esa época, María, y así lo fue durante mucho tiempo. Y aunque sigue teniendo gran relevancia, muchas de sus funciones han sido sustituidas por el correo electrónico, que es más inmediato y que el único intermediario que requieres es el proveedor del servicio. Y comienzo a percatarme de la relevancia del correo postal. Qué bueno, María. Seguiremos profundizando en el asunto en las siguientes sesiones. Por el momento debemos cambiar de actividad. Conoceremos la estructura de los datos de las direcciones postales del destinatario y del remitente, que se incluyen en un sobre. Ah, perfecto. ¿Quieres que te dicte la dirección de mi tía, Gaby? Ay, por favor, María, espérame tantito. Y primero quiero explicarles qué datos de la dirección postal deben incluirse y dónde. Como pueden ver en pantalla, la información del remitente se escribe en la parte superior izquierda del sobre y los del destinatario en la parte inferior derecha. En cada caso deben anotar primero el tratamiento y nombre completo y abajo la dirección completa compuesta por el nombre de la calle, número exterior e interior, colonia, municipio o alcaldía, código postal, ciudad y país. Y ahora sí, María, por favor, díctame los datos de la remitente de la carta, es decir, los tuyos, y luego me dictas los de la destinataria, es decir, los de tu tía. Por supuesto que sí, Gaby. Van los datos de la remitente. Señorita María Meléndez Ayala.
calle Juan Rulfo 68, Colonia Escritores de México, Alcaldía Benito Juárez, código postal 01917, Ciudad de México, México. Y ahora los de la destinataria, que es mi tía la viajera, quien se llama Elena Luz Meléndez Rodríguez y su dirección es Nigeria 36, Colonia Chimali, Alcaldía Tlalpan, código postal 14370, Ciudad de México, México. Muchas gracias, María. Estudiantes en casa, en pantalla pueden ver cómo se debe rotular un sobre. En el extremo superior izquierdo van los datos del remitente y en el inferior derecho los del destinatario. Y ahora sí ya me quedó clarísimo. Y seguro que a las y los niños también. Y ya en adelante el rotulado del sobre de la carta que le mandaré a mi tía Luz Helena se va a ver increíble. Ya vi cómo va a quedar. Me alegra mucho escuchar eso, María. Y pues ya casi nos tenemos que ir, pero antes, como ya es costumbre, por favor, ¿podrías ayudarme con la recapitulación final? Por supuesto, Gaby. Primero, analizamos una carta ficcional incluida en la primera novela mexicana El Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi. Luego, analizamos una carta personal real vinculada con la juventud del pintor Francisco Goitia y continuamos reflexionando sobre la función y las características de las cartas personales. Al final, conocimos los datos de las direcciones postales del destinatario y del remitente que deben incluirse en los sobres. Muchas gracias, María. Como siempre, se trató de una recapitulación muy precisa que ayudará a que las y los estudiantes recuerden lo estudiado en clase. Otra vez, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gaby, y nos vemos el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, María. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con características de las cartas personales de lengua materna de 6º grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clase. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós, adiós. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo.
Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años, innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia.